El Evangelio de Eloy. Por Fernando Ponce González. Introducción. En un rincón olvidado, donde los vientos murmuran secretos que nadie quiere recordar, existía un pueblo detenido en el tiempo, abrazado por cerros secos y caminos de polvo que llevaban a ninguna parte. Las casas eran de teja vieja y muros gruesos, como si quisieran resistir no solo al clima, sino también al olvido. En el centro, el atrio de la iglesia, cuarteado por la intemperie y la indiferencia, se abría como una boca cansada que aún esperaba ser escuchada. Allí regresaba siempre Eloy, el que muchos llamaban loco, otro iluminado, y algunos, simplemente, el que escucha. Había partido años atrás, arrastrando una maleta llena de libros y papeles sin forma. Nadie supo bien a dónde fue, solo que buscaba la verdad, esa que no se encuentra en templos ni bibliotecas, sino en los murmullos del mundo. Vagó por cementerios desiertos, dormía al pie de los árboles y caminaba entre los surcos de los campos, esperando que las voces le hablaran. «Escucha a los muertos», le había dicho un anciano maestro antes de desaparecer. Pero no en las palabras que dejaron, sino en los lugares que ocuparon. Escucha a los cerros, a los huesos de los árboles. Ellos aún tienen algo que decir. Desde entonces, Eloy se perdía por semanas enteras. Subía montañas como si fueran el mismísimo Olimpo, se tendía en campos abandonados y pasaba noches enteras entre cruces oxidadas. Cuando regresaba al pueblo, no buscaba casa ni descanso. Se paraba frente al atrio, bajo la sombra del pórtico, y comenzaba a hablar. Su voz era suave, apenas audible, como si temiera romper los hilos invisibles que traía consigo. Cada vez que volvía, traía consigo la síntesis de sus viajes, como si destilara en palabras todo lo aprendido en el murmullo de los árboles, en las piedras de los cerros, en las tumbas olvidadas. No buscaba llegar a todos, ni pretendía convencer a nadie. Solo hablaba para aquellos que tuvieran oídos para escuchar. Y aunque la mayoría lo ignoraba, había quienes, en silencio, aguardaban sus regresos como se espera la lluvia en tiempos de sequía. Capítulo 1. La primera vez que volvió, nadie lo esperaba. El polvo lo precedía, levantado por sus pasos lentos, como si el mismo camino dudara en dejarlo entrar de nuevo. Venía desde el norte, donde el sol quiebra la tierra y los cardos susurran plegarias secas. El pueblo, dormido en su rutina de sombras largas y campanas oxidadas, apenas notó al hombre que descendía por la vereda. Solo los perros ladraron con nerviosismo, y un par de niños dejaron de jugar al sentir un escalofrío sin nombre. Eloy vestía una túnica sin forma, gastada por el viento y el tiempo. Parecía hecha de trozos de caminos, teñida con tierra de muchos lugares. Sus sandalias rotas dejaban ver los pies endurecidos, con costras antiguas y pasos sin destino. Colgaban de su cuello un par de piedras, y en su espalda, una mochila maltrecha de la que sobresalían papeles doblados, una rama seca, y un cuaderno atado con hilo rojo. Se detuvo en el centro, frente al atrio. El reloj de la iglesia, terco en su puntualidad, marcaba las 11:57. Entonces Eloy se sentó, cerró los ojos, y aguardó. No dijo nada. La gente que cruzaba la plaza apenas le lanzó miradas breves, como si fuera parte del mobiliario gastado del pueblo. Algunos murmuraban que era un loco más, otros que se parecía a aquel muchacho que se había ido hacía años con los ojos llenos de preguntas. Pero a las 12 en punto, cuando la campana resonó con su voz de bronce y olvido, Eloy se levantó. No gritó. No se dirigió a nadie en particular. Solo alzó la voz en una calma implacable, con el tono de quien no quiere convencer, sino sembrar. Lo que dijo no eran discursos ni noticias, tampoco historias comunes. Eran versículos. Versículos sin libro. Palabras que caían como gotas densas sobre un suelo que ya no recordaba cómo absorber el misterio. 1. El hombre, antes de penetrar en el recinto del conocimiento, debe prepararse mediante un ejercicio reflexivo. Debe colocarse en actitud de respeto, portar consigo los signos de su compromiso interior, golpear a las puertas del saber con humildad, y caminar con mesura hacia la claridad, saludando las fuentes del entendimiento y sometiéndose al orden del estudio. 2. Cuando se presenta en un nuevo espacio del pensamiento, procede desde su origen, un lugar donde se cultiva la virtud, se desarraigan los vicios y se enseñorea la disciplina sobre las pasiones, trayendo consigo un mensaje de alegría y anhelando un sitio entre los sabios, sitio que solo puede ocupar quien ha demostrado su dignidad para ello. 3. Tres reflexiones marcan los ciclos de apertura y cierre del aprendizaje, impulsando el trabajo interior y colectivo. Estas pueden ser: ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy?
detonando en su mente muchos más cuestionamientos. El individuo se sitúa al norte del pensamiento, donde la luz es tenue y propicia a la introspección. Allí labora con constancia sobre su ignorancia, cual labrador de canteras, frente a un bloque macizo de piedra, materia a priori de una obra más grande, y su fuerza de voluntad e inteligencia son el medio, la recompensa el cambio de sí mismo. 4. Su laboriosidad debe ser su hábito y este debe ser usado con humildad y su propósito, y elevar su espíritu con la disciplina del tiempo. La fortaleza, la belleza del alma y la pureza de intención son las virtudes primeras que debe cultivar aquel que comienza el ascenso hacia lo alto. 5. Ese buscador es un hombre renovado, que ha nacido de nuevo al comprender el valor del conocimiento. Antes de esto, era un libertino, alguien que vivía enfrente del recinto de la sabiduría, sin haber traspasado sus umbrales. 6. El número 3, que se repite en gestos y símbolos, representa la armonía entre el origen trascendente, la humanidad y el mundo, eje y fin del estudio verdadero, como los antiguos trinosofos. Su trabajo representa su vocación de constructor moral, una fuerza de voluntad, para forjar su carácter con razón, y su orden o disciplina le muestran cómo medir sus acciones conforme al deber. 7. La palabra que resuena en sus labios es fuerza, aquella que nace no del cuerpo, sino del espíritu que ha comenzado a ilustrarse. El hombre que la comprende está obligado a auxiliar a sus semejantes, especialmente a quien clama por ayuda, pues entiende a los que son sus iguales. 8. Como 3 antorchas iluminan el altar del conocimiento, la ciencia, la virtud y la fraternidad. Son ellas las que dirigen el andar del sabio hacia un progreso interior, verdadero y compartido. La moderación de los deseos, la justicia en las acciones, la obediencia a las leyes universales y el respeto por el honor son las normas que acompañan este camino. 9. El conocimiento verdadero es aquello que responde a la naturaleza de las cosas, satisface a la razón, orienta la voluntad y conmueve la conciencia. El mortal que conoce al ser humano y a los otros seres, está menos expuesto al engaño de los poderosos y los hipócritas. 10. La verdad es el bien en sí mismo, se reconoce por la paz que siembra en el alma y se manifiesta en la mejora de la condición humana. Por eso, el sabio que ha comprendido su esencia, permanece lejos del error y el orgullo. 11. La vida del hombre es una travesía marcada por pruebas. Primero, la voluntad, el valor y la constancia. Luego, la purificación de las pasiones y supersticiones, que lo esclavizan. Finalmente, la comprensión de las edades y los esfuerzos necesarios para alcanzar la virtud. El conocimiento solo se revela a quien se libera de sus cadenas interiores. 12. La ignorancia es una venda que cubre los ojos del alma. La cuerda que ata al ignorante simboliza su servidumbre a las pasiones. Por ello, al buscar vivir en dignidad, el hombre debe despojarse de adornos y metales y muere simbólicamente a la vanidad y renace al servicio de la virtud, para nunca olvidar que su valor no está en lo material, sino en el honor. 13. El proceso de preparación exige que se manifieste su nombre, su historia, su pensamiento ético y su última voluntad. Es una sepultura simbólica en la que el alma se desprende del mundo externo y se abre al juicio de su propia conciencia. 14. La luz que el hombre busca es la comprensión de sus deberes, hacia lo trascendente, hacia sí mismo y hacia los demás. Si tienes amigos y basta solo uno, un amigo prudente quien te puede conducir al umbral del despertar, y en la búsqueda de esta luz se inicia el camino. 15. La ciencia y la virtud, unidas a todo lo que es bello y bueno, son las vías mediante las cuales el hombre se eleva a la dignidad y la grandeza. Tal es la verdadera iniciación, no el ingreso a una doctrina cerrada, sino la apertura a una vida consciente y justa. 16. Solo es digno de llamarse sabio quien abraza estos conocimientos y orienta su acción hacia el progreso. Aquel que no estudia profundamente, ni comprende el significado oculto de los símbolos, puede parecer instruido, pero no conoce nada que no se halle en un libro común. En cambio, quien alcanza el secreto del conocimiento domina su destino y se convierte en artífice de felicidad para sí y para los demás. 17. Este conocimiento no se impone por juramento ni por signos, se reconoce por su pureza, su universalidad y su raíz en los antiguos misterios de la conciencia humana. No se trata de dogmas, pues respetar todas las creencias sin imponer ninguna, y descansar en la tolerancia como principio rector. 18. La caridad no necesita disfraces ni solemnidades, el trabajo conjunto y consciente por el bien común basta como noble finalidad. La esperanza se viste de verde, el estudio busca al hombre, a la naturaleza y a lo eterno, y la colmena recuerda que el conocimiento es fruto de la labor colectiva. 19.
La verdadera dirección ética requiere de igualdad en el juicio, rectitud en la conducta, fidelidad en el cuidado, memoria de la ley, firmeza en la protección del saber, generosidad con los necesitados y vigilancia digna del camino compartido. Así se gobierna un círculo humano basado en la justicia. 20. Las columnas que sostienen el pensamiento son tantas como los ciclos del tiempo, y cada una representa un pilar moral que resguarda la elevación del espíritu. El número de quienes forman una disertación que busca la verdad para que sea justa y perfecta refleja la diversidad de voces necesarias para una comprensión común. 21. El universo mismo se presenta como el verdadero templo del saber. Su base es la tierra, su techo el cielo, su luz el oriente, su sombra el occidente, y su límite, el horizonte sin fin. Allí el hombre levanta su templo interior, elevando a la verdad el edificio de la sabiduría. 22. Y así, el buscador hombre que construye con conciencia, enseña y practica los principios eternos del deber y el derecho. Porque sus hermanos lo reconocen por su conducta, no por sus palabras, y porque ha decidido construir su vida a cal y canto, sobre fundamentos sólidos e invisibles para el ojo superficial. Entonces, tras un breve silencio que parecía prolongarse más en el alma que en el aire, Eloy cerró su cuaderno, alzó la mirada al campanario y pronunció con voz clara, sin solemnidad, como quien simplemente cumple con un rito olvidado: esa es mi palabra. Esa es la palabra. Y así es. Y añadió, mientras el viento agitaba levemente los papeles que aún colgaban de su mochila: y siendo medianoche, como se escucha en las campanadas, me retiro. Pero no hubo campanadas. Solo un cuervo graznó a lo lejos y un perro bostezó con pereza. El reloj de la torre marcaba apenas las 12:07 del mediodía. Los presentes estallaron en carcajadas, como quien suelta la tensión de algo que no comprendió del todo. Uno gritó desde un banco: aprendiz de lunático. Otro, entre risas, agregó: ni el sol sabe qué haces aquí. Eloy no respondió. Solo bajó los ojos con calma, se caló el sombrero gastado sobre la frente, y con la discreción de quien no busca gloria ni venganza, se alejó caminando hacia la puerta del sur, aquella que daba al camino polvoriento. El pueblo volvió a su bullicio. Pero en un rincón del atrio, un niño recogió una hoja que el viento había dejado caer. En ella, había una frase escrita con letra firme y temblorosa: no hay mayor hora que la del alma cuando despierta. Y aunque nadie más lo notó, el niño se la guardó en el pecho, sin saber por qué, pero sabiendo que algún día la entendería.